Vamos a empezar a hablar un poco de por qué hoy traemos al podcast el tema de los síntomas de alarma. ¿Por qué creemos que es importante conocerlos y que la población sepa cuándo detectarlos? Es importante hablar de los síntomas de alarma porque hay muchos tipos de cánceres y creo que, como ya comentasteis en otros episodios, solo hay un cribado para 4 tipos, ¿no? Como son el de mama, el de colon, el de cérvix y el de próstata. Esto es así porque los cribados son una estrategia de salud pública que tienen unos criterios. Pues tienen unos criterios como son que haya una alta prevalencia de esa enfermedad, que la historia de la enfermedad sea conocida, que haya unas pruebas que sean sensibles, que sean específicas y que no sean invasivas. Y eso no lo cumplen todos los tipos de patologías tumorales. Entonces, para poder nosotros sospecharlas y acceder a ellas y al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta estos síntomas de alarma que nos hacen, pues bueno, consultar y ponernos un poquito alerta. La cuestión es que, pues como acabas de decir, los cribados no son para todos los tumores, muchas veces no son rentables desde el punto de vista de que, por ejemplo, exponer a mucha población a hacerse tags, que es lo que, por ejemplo, ahora se está empezando a probar con algunos cánceres de pulmón, sobre todo en gente fumadora, pues a veces la exposición de tanta gente a tantos tags no es positiva para la población y pues por eso mismo que al no tener esos cribados entra muy en primer plano el hecho de que sea el propio paciente el que se dé cuenta de qué síntoma es normal, qué síntoma no es normal y cuándo debería acudir al médico de atención primaria para preguntar. Porque, claro, nosotros es verdad que, pues, sobre todo los que trabajamos en el ámbito sanitario, estamos muy en contacto con estos síntomas y los conocemos muy bien, pero una persona que no trabaje cerca de nosotros no tiene por qué conocer estos síntomas. Entonces, vamos a unirlo con la siguiente parte del podcast en la que hablamos de por qué a veces nos es tan complicado conocer estos síntomas y saber diferenciarlos de unos síntomas que no tienen que ver con tener un cáncer. Es complicado porque no hay ningún síntoma que sea específico de ningún cáncer, ¿no? Entonces, gran parte de esos síntomas se pueden achacar igual a patologías más prevalentes o patologías benignas. Son síntomas en muchos casos inespecíficos y en muchas ocasiones los banalizamos. La gente puede achacar que hay una pérdida de peso en el contexto de, pues, estar más estresado, problemas en el trabajo, igual estoy pensando que estoy haciendo unas deposiciones con sangre y es porque tenía una hemorroide en cualquier otro momento de mi vida. Y tenemos miedo al diagnóstico y miedo a darle la importancia igual que esos síntomas tienen. De hecho, es una lástima porque en muchas ocasiones vemos, sobre todo en urgencias, también cuando vienen a oncología por primera vez, pacientes que llevan con síntomas por bastante tiempo y muchas veces pues los han banalizado. Bien porque no le daban la importancia que tenían o porque desconocían que podía ser un síntoma de alarma. Es por ello más importante que nunca repasarlos todos e intentar que la gente pueda verlos en común y aprenda a diferenciar entre aquellos que son importantes y aquellos que no tienen tanta importancia o que no tienen por qué estar en relación con un cáncer. Vamos a empezar, primero de todo, por aquellos síntomas que son comunes a la mayoría de tumores, la mayoría o a la gran parte de ellos. ¿Cuáles podría decir que son más frecuentes? Pues más común y más general es lo que habíamos dicho previamente, ¿no? Que es la pérdida de peso. Una pérdida de peso en una persona que no está a dieta, que no se está proponiendo perder peso, es un síntoma de alarma importante que pueden, pues, mostrar muchos tipos diferentes de cánceres porque es una respuesta, muchas veces un cáncer hace una respuesta inflamatoria sistémica que es lo que ocasiona que esa persona empiece a perder peso. Igual que es la pérdida de peso, es el cansancio. Un cansancio que tampoco está justificado o por las actividades que haces en tu vida diaria o por, muchas veces por lo que decías, ¿no? Lo achacamos a estoy más cansado por el trabajo, no estoy durmiendo bien, igual simplemente tengo algo de anemia. El cansancio también sería otro síntoma de alarma. La fiebre, una fiebre que no tiene eh, ningún otro síntoma asociado que pueda ser de patología infecciosa, también nos debería poner un poquito ahí alerta. Sobre todo una fiebre, digamos, larvada, o sea, una fiebre, por ejemplo, una neumonía, tenemos Ujú. todos claro que una infección respiratoria pues, puede dar tos, mocos y aparte dar la fiebre. Pero un paciente que lleva un tiempo, por ejemplo,
suele ser un rango horario parecido, similar durante el día. Gente que lleva pues 2, 3 semanas con una fiebre matutina, que se levanta y siempre hace picos 38, 39, incluso antes de irse a dormir, que se repite y que no tiene una causa, pues también debería ser un motivo de consultar. ¿Cuáles más hay? Pues también otro bastante típico, la aparición de bultos, nódulos, ¿no? Crecimientos de masas que no deberían estar ahí, o sangrados. Un sangrado anormal, pues ya sea por la tos, por la orina, por las heces. Sobre todo fijarse, por ejemplo, en los fluidos del cuerpo. O sea, por ejemplo, la orina o las deposiciones o incluso la saliva. Cuando están mezcladas con sangre, esos tres fluidos muchas veces nos tienen que hacer sospechar o incluso cambios en las secreciones vaginales. Todo ese tipo de secreciones que tenemos en el cuerpo, tenemos que hacer un chequeo propio, más bien que diario, frecuente, digamos, para detectar cualquier anomalía que no sea común en nosotros. O sea, ver, por ejemplo, en las heces mezcladas, por ejemplo, unas heces más blancas de lo normal, eso también nos tiene que hacer sospechar, por ejemplo, como dijimos en el anterior podcast, un cáncer de páncreas. No tiene por qué, pero es uno de los síntomas que puede dar. Unas heces que flotan en el agua, heces que, como he dicho antes, que están con sangre, la orina también, cambios en el chorro miccional, todo ese tipo de cosas son síntomas, signos, a los que tenemos que estar atentos para intentar adelantarnos y pillar el tumor lo más pronto posible. ¿Qué más nos puedes decir de síntomas generales? ¿Hay alguno más que te gustaría destacar? Pues sí, bueno, hablando de los fluidos, igual que es la consistencia, ¿no? O el aspecto macroscópico que estabas comentando, el ritmo. Un cambio en el ritmo, pues ya sea de posicional, alternar estreñimientos, estreñimiento con diarrea, el ritmo miccional diferente o molestias incluso, así como dificultad para tragar, ¿no? La menor tolerancia a los sólidos, eso también nos debería advertir de que igual Alerta. hay algo que está ahí afectando, comprimiendo X órganos y que no permite que todo eso fluya igual. Hay otro síntoma también que es bastante frecuente, digamos, a diferentes tumores, que es el tema del dolor. Hay pacientes que su síntoma de debut, aun teniendo, por ejemplo, un cáncer, como puede ser en el pulmón, en vez de aparecer con una tos, a veces debutan porque el tumor se ha ido a otro lado y tienen un dolor que antes no presentaban. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones en consultas pacientes que vienen con historia de lumbalgia de repetición. Obviamente, esto no quiere decir que todos los dolores de espalda estén relacionados con un cáncer, pero sí que es verdad que son datos, son signos que tienen que hacerte consultar. Lo más importante es aprender cuándo hay que ir al médico de atención primaria para pues describir todos estos síntomas para poder sospecharlo y pillarlo a tiempo.